El viejo hombre. Señor de la vieja creación. En la Biblia el término el viejo hombre está relacionado con la carne, la cual su naturaleza esencial es resistir y rechazar todo lo que pertenece al orden y a la vida de Dios. La expresión el viejo hombre solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y está relacionado con el yo de Gálatas 2:20 y la palabra pecado como se usa en Romanos 6. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por causa de la desobediencia de Adán, el yo ocupó el trono de la personalidad del ser humano y la ha mantenido cautiva desde entonces. Toda persona nace en este planeta con el rey del yo sentado en su corazón. Este hecho es evidente en cada niño, desde aún antes de hablar o caminar. Este viejo hombre en el trono, gobierna la vida del ser humano desde adentro hacia afuera. Sus malos deseos se convierten en actos perversos, su carácter no santificado se manifiesta a través de una conducta malvada. Su voluntad impía se expresa a través de obras de la carne. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El viejo hombre necesita un ambiente que sea consistente con sus deseos e inclinaciones. El viejo hombre se deleita en todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida. 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo único que destrona al viejo hombre es ser juntamente crucificado con Cristo. Y este es el gran dilema. El viejo hombre puede ser domesticado con reglas religiosas, suprimido viviendo por medio de la ley, educarlo con la sabiduría del mundo, disfrazarlo de hipocresía religiosa, pero sigue estando sentado en el trono de la voluntad del hombre y la mujer. Lamentablemente, el evangelio que muchos conocen los introdujo solamente a la bendición de la salvación, el perdón de sus pecados y a la esperanza de un cielo en el futuro. Así que, sálvese quien pueda, entre el día que nació de nuevo y el día de la muerte. Esto ha producido una inmensa cantidad de creyentes que sufren su salvación, su vida en Cristo es más parecida a un vagabundeo por el desierto, que entrar a la paz y el descanso en Cristo, el cual es su tierra prometida. La experiencia de la liberación de Israel en el Primer Testamento, es un tipo de la experiencia del creyente en Cristo, en su nuevo nacimiento. La intención de Dios no es solo sacar al pecador del mundo, sino que disfrute todo lo que en Cristo ha recibido como herencia. Para Israel fue salir de Egipto, cruzar el desierto y entrar a la tierra prometida. Estos 3 aspectos están representados en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, los cuales pertenecen a la herencia de los santificados desde el momento que los asimila y los hace suyos por la fe. Consideremos estos 3 aspectos y sus implicaciones. 1. Egipto. Mientras todavía el pecador es parte del mundo, Dios le habla mostrándole el camino de la liberación de la muerte, a través de la fe, en la sangre derramada del Cordero de Dios. En esta etapa el que acaba de nacer de nuevo experimenta el gozo y la paz del perdón, esto cubre su pasado.
Pero, el pecador necesita mucho más que eso. La liberación de sus enemigos pasados que lo mantuvieron cautivo, el mundo, la carne y el diablo tiene que ser experimentada. Este es el cruce de su mar rojo por medio de la muerte y resurrección de Cristo, que abre un camino nuevo y vivo, para que el creyente pueda ser trasladado de la vieja esfera y a la misma vez se ahoga a sus enemigos y los derrota, destruyéndolos totalmente. Esta es la justificación del creyente, el cual le da una nueva posición delante de Dios como un hombre o una mujer libre y justificado y planta la cruz y la tumba vacía entre él y sus enemigos. 2. El desierto. Aquí se detienen muchos creyentes. Están satisfechos con la liberación de la servidumbre de Faraón, con una promesa de descanso y paz, que parece que nunca pueden heredar. Su jornada hacia el descanso y plenitud se detuvo. Si bien es cierto que fueron librados de Egipto, Egipto no ha salido de ellos. El mundo y la carne siguen sentados en el trono de su voluntad. Su vida se caracteriza por el egoísmo, murmuración, derrota, insatisfacción, rebelión, y esterilidad espiritual. Aunque mucha de esta carnalidad y mundanalidad se disfraza con frases, vocabulario, y actividades cristianas, la evidencia nos delata. Los celos, envidia, división, hipocresía, autojustificación, libertinaje, orgullo, obras de la carne, culto a la personalidad, y tales cosas como estas, aunque no las queremos aceptar, están más presentes en nuestra vida y congregaciones que lo que somos capaces de admitir. Es más fácil echarle la culpa a un demonio, cancelar una maldición generacional, echar aceite en los aires, subir al monte a destronar a los principados y potestades, etiquetar a otros como herejes o falsos profetas, sin conocerlos, llamar a los que cuestionan algo, rebeldes o que no se sujetan, etcétera, 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 que admitir que el viejo hombre está sentado en el trono de la voluntad y desde allí gobierna con poder despótico. Si no me cree, vuelva a leer las cartas apostólicas y enumere la cantidad de obras de la carne que se identifican por nombre, y la lista no termino allí, versus los nombres de demonios contra los cuales siempre se está reprendiendo porque alguien dijo que Dios se lo reveló. Nuestro gran problema no son los demonios, lea en Colosenses 1 y 2, lo que Cristo hizo con ellos, sino que resistimos lo que la cruz significa para el yo, muerte total. Y eso duele. La realidad es, que aún entre muchos de los que hemos nacido de nuevo, existe una gran ignorancia e indiferencia a la sutileza del yo. Si las obras más perversas de la carne están ausentes en la vida de una persona, es muy fácil sentir cierto grado de complacencia, y pensar que es mejor que los demás, orgullo religioso, mientras que ignora que para Dios las obras de la carne, por más bien disfrazadas que estén, son una afrenta a su santidad. No hay nadie en vida que pueda decir y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, a menos que por medio del Espíritu, Cristo le haya sido revelado en su justicia y santidad. Consideremos las características del viejo hombre, el yo, y seamos honestos con nosotros mismos. 1. Egoísta. La carne siempre logrará lo que desea, aun si eso desafía y desobedece a Dios y le resta valor a los demás. 2. Presumido. El viejo hombre cree que todo el mundo está interesado en él y está fascinado por sus destrezas. Por esta razón siempre quiere ser visto, oído y tomado en cuenta. Es el que siempre tiene que figurar en las conversaciones. Sus palabras favoritas son, yo, lo mío, y para mí. 3. Falsa humildad. Magnifica su debilidad para manipular y tomar ventaja de otros. 4. Orgullo. El viejo hombre se cree la última Coca-Cola del desierto. Está tan fascinado con él o ella misma que no se dan cuenta que el planeta es mucho más grande de lo que ellos se imaginan y que hay personas mucho más inteligentes que ellos. Menosprecian a los que tienen menos destrezas que ellos y no considera la opinión de los demás. 5. Amador de sí mismo. El viejo hombre no solo se ama de una manera desmedida, sino que hace un ídolo de sí mismo y lo adora. Los profesionales de la salud mental lo llamarían narcisista. 6. Hipersensitivo. El viejo hombre se ofende con mucha facilidad y lo encubre.
Esto lo hace darle significados a palabras y acciones que nunca fueron la intención del que lo hizo o dijo. 7. Farisaico. Al viejo hombre le encanta autojustificarse. Se cree moralmente superior a los demás y siempre tiene la razón. Le fascina vestirse de una moralidad impecable, benevolencia, y ser reconocido en la sociedad. Él no solamente quiere que Dios lo recompense por sus esfuerzos, sino que el mundo también lo reconozca por su bondad. Jesús reveló esta actitud en los fariseos y los llamó hijos del diablo. ¡Auch! ¿Cómo se trata con la condición de este tirano? Con la oración, el ayuno, vigilias, muchos estudios bíblicos, retiros y encuentros, nada malo con eso. Pero no es la manera en cómo Dios trata con el viejo hombre. Dios tiene un solo lugar para este tirano, déspota, perverso, y enemigo de Dios, la cruz, y la única forma que Dios trató con él y su gobierno fue crucificándolo con Cristo Jesús. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 2 Corintios 5:14-15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estos versos establecen dos cosas. La crucifixión del viejo hombre es un acto ya realizado, su crucifixión fue una co-crucifixión. La clave está en entender que fue crucificado y ha sido crucificado. La única forma de Dios tratar con el viejo hombre y sus pecados, fue en la cruz. Con Cristo fuimos juntamente crucificados. La liberación de la esfera de la carne a la esfera del espíritu demanda el destronamiento del viejo hombre. Una casa dividida no puede permanecer. La gloriosa verdad que debemos asimilar y registrar en nuestro espíritu es que Cristo vino como el postrer Adán, el segundo hombre, para recuperar para Dios todo lo que se había perdido en el primer Adán. La manera en cómo Dios derrota la muerte es a través de la muerte, así que Cristo murió y toda la raza de pecadores murió en él. Pablo lo dijo así: que si uno murió por todos, luego todos murieron, allí murió el viejo hombre, y quedó registrada la muerte de tu yo, el día en que Jesús murió. Ahora por la fe te apropias de lo que ya Dios en Cristo ha hecho, y es solo de esta manera que entras al descanso y herencia que te pertenece. Tu tierra prometida, es Cristo, en quien solo encontrarás descanso y paz.